Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión 23 del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. En esta oportunidad nos acompaña el doctor William Alexander Lugo Villafana, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la misma, con estudios de doctorado también, y es docente en posgrado en la Universidad San Martín de Porres, docente de posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola, ex profesor de Derecho Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista, ex profesor de Derecho Penal Económico y de la Empresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex docente en la Academia de la Magistratura, juez unipersonal del subsistema de corrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima y desempeñó también funciones como juez superior en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Estimado doctor, muchas gracias por aceptar la invitación del Colegio de Abogados de Lima. Le estamos muy agradecidos en representación de nuestro decano y de nuestra directora académica. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Bien, en primer término, agradeciendo la invitación del Colegio de Abogados de Lima. Es un honor poder estar acá con ustedes, sobre todo compartiendo algunas ideas relacionadas al tema que se me ha encomendado. Tenemos sesiones el día de hoy, el día 28 teníamos sesión, pero por motivos académicos lo vamos a realizar el día 27, el lunes. Igual a las 6 de la tarde. Y terminamos en la sesión del día jueves 6 de noviembre. Son temas sumamente importantes que vamos a tocar, sobre todo la parte práctica. El día de hoy nos ha tocado el tema de gestión del tiempo en las audiencias. Ustedes saben que las audiencias en el juicio o en el proceso común eh, tienen que ser rápidas, tienen que ser efectivas y tienen que ser eficientes, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese tema. El día lunes 27 vamos a tocar las técnicas de interrogación y vamos a ver videos donde, videos a veces de la vida real y en otras de alguna película, donde nos vamos a enfocar en la forma como se debe interrogar cuando uno presenta un testigo o cuando uno contrainterroga, ¿no? Cuando uno no presenta un testigo. Y finalmente, el día jueves 6, relacionado a la redacción de resoluciones, argumentación y motivación. Entonces, desde ya les comento que vamos a hablar cosas prácticas, ¿no? Ya ustedes conocen que las cosas dogmáticas, las cosas normativas. Vamos a hablar de casos concretos, de norma, cómo se debe interpretar la norma, de acuerdos plenarios que la Corte Suprema ha emitido respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, por ejemplo. Entonces, se ha permitido que la sesión comience a las 6:05 hasta las 6:20 con un intervalo de 20 minutos. Retomamos a las 6:40 y terminamos a las 8:30. Las preguntas que los alumnos desean hacer lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden prender su micro o pueden, en su defecto, levantar la mano para que podamos ver las personas que desean hacer preguntas. Bien, entonces la idea es que a medida que uno vaya tocando los diversos temas, existan preguntas de parte del público con la finalidad de hacer más enriquecedor a este tema. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy tocamos un tema sumamente importante que es
la gestión de tiempo en las audiencias. Esto es, cómo podemos distribuir el tiempo en las diversas audiencias que podamos tener, ¿no? ¿De quién depende que las audiencias se realicen de forma rápida, sin dilaciones, que los sujetos procesales se centren a sostener básicamente de acuerdo al pedido que están haciendo? Depende del abogado, depende del fiscal, depende del juez, ¿no? ¿Quién es el que controla el tiempo? O quizás no hay tiempo en algunas peticiones que puede hacer el fiscal o el abogado. Y en algún momento alguien dijo, pero es una audiencia mediática, es un caso mediático y no podemos cortar o no podemos decirle o darle un tiempo, porque si no, en el caso del abogado, va a decir que se está recortando su derecho de defensa. Bien, en todo caso, yo sostengo que los procesos penales no tienen excepciones en cuanto a su tratamiento y en cuanto a la forma de llevar a cabo las audiencias. Esto es, no hay preferencia porque es un proceso complejo o porque no es un proceso complejo. Lo que hay existe, es lo que se denomina la diligencia debida de cada sujeto procesal en cada caso concreto, ¿no? No es igual darle un tiempo, pongamos, de 15 o 20 minutos en un proceso penal por lesiones. Y no es igual que el abogado o el fiscal se pronuncie eh, en un delito de crimen organizado, lavado de activos. En otras palabras, no es el mismo tiempo que uno le puede otorgar a los sujetos procesales en los delitos convencionales y en los delitos no convencionales. Y eso no significa dar preferencia, sino como los delitos son más complejos, entonces uno desea otorgarle más tiempo con la finalidad de poder entender la petición que está haciendo. Y no significa que sea tal o cual acusado, no significa que porque está al frente un imputado, un procesado determinado, tenemos que darle tiempo a su abogado. O porque se trata de un abogado renombrado o un fiscal renombrado, tenemos que darle más tiempo debido a que se trata de un abogado determinado o un fiscal específico, ¿no? Al menos en un proceso penal no debe funcionar esa situación, sino básicamente a la gravedad del hecho, básicamente a la gravedad del delito, a la cantidad de imputados o acusados que existe dentro del proceso, ¿no? No es igual darle un tiempo al fiscal que sustente sus alegatos iniciales en un caso que tiene 10 acusados. Y no es igual darle el mismo tiempo a un fiscal que tiene 2 o un acusado. Y ahí viene la discrepancia. Pues al fiscal, pongamos, se le da 60 minutos porque es un caso complejo, o 30 minutos porque es un caso también complejo, tiene 15 acusados, y va a hacer unos alegatos finales. O va a hacer unos alegatos iniciales y le damos, en un caso de 15 acusados, unos 45 minutos. Y cuando le va a tocar a un acusado, ese acusado tiene un abogado, entonces el abogado también a veces dice, ¿sabe qué? Deseo el mismo tiempo que le ha dado al fiscal, cosa que no hay proporcionalidad. El fiscal habló por 15 personas y el abogado va a hablar por una persona.
Entonces, no puede ser el mismo tiempo, ¿no? Entonces, esas situaciones, el día de hoy vamos a ver cómo hay que enfrentar eso. ¿Y quién decide qué tiempo hay que darle? La norma no te dice. Eso ya depende del juez. El juez es el director de de la audiencia. El juez es el que dispone si va a poner tiempo o no. No el fiscal, no el abogado. Antes de la audiencia, el juez tiene que poner las reglas. Así como hay un partido de fútbol donde hay reglas y si no se cumple, se le sanciona, igual, el juez pone las reglas. Pero no es unas reglas porque a él se le ocurre. No es unas reglas porque de repente en ese momento está de mal humor y va a poner unas reglas que no tienen sustento. No, eso tienen que ser unas reglas que tienen coherencia con los principios y con lo que establece el Código Procesal Penal. Bien, y además los jueces pues somos personas que nos cansamos también de tanto escuchar a las partes. Ya se ha demostrado que hay un porcentaje de captación de toda persona en los primeros minutos, en los primeros momentos, cuando la persona comienza a hablar. Hasta el punto que, como van a ver este video, inclusive hay jueces, como en el caso que le dicen al abogado, ¿sabe qué? Eh, Hay que descansar, porque el fiscal en el video que van a ver, el fiscal habló mucho, no dice eso, pero se entiende del video. El fiscal habló demasiado, y eso que se trata de un alegato de apertura, ¿no? Al inicio del juicio, los alegatos de apertura, la norma procesal indica que deben ser concisas. Los alegatos de apertura no son alegatos finales, sino es un compromiso que cada sujeto procesal tiene al inicio del juicio y se está comprometiendo que va a probar en juicio lo que él está planteando. Y son sencillos. No necesitamos hacer un alegato final. No necesitamos escuchar más que los hechos, testigos y punto. Porque fíjense o escuchen ustedes el video. El video comienza, es una película que es El abogado de Lincoln, ¿no? Ustedes pueden verlo, encontrarlo en YouTube, esta película. Entonces, el fiscal comienza a hablar hasta el punto que, en este caso de Estados Unidos, el juez y el jurado ya estaban cansados, ¿no? Hasta que el juez le dice que si se puede suspender la audiencia, esperando que el abogado le diga, bien, suspendemos la audiencia hasta después de almuerzo. Pero cuando el abogado le dice, si es de mi elección, vamos, continuemos la audiencia, y como que se escucha algunas situaciones de incomodidad de parte del juez y del jurado, ¿no? En nuestro caso, solamente hay el juez. Pero después se sorprenden eh, lo que el abogado habla ni en 2 minutos. Y no porque no sabe, sino él simplemente dijo lo que tenía que decir, dijo lo que tenía que escuchar. En este caso, en nuestro caso, tienen que decir al inicio lo que ustedes van a probar en el juicio, lo que el abogado va a probar en el juicio. Y eso es conciso. Bien, escuchen por favor, ¿sí? Y me comenta, a ver, señor, si se escucha, ¿ya? Damas y caballeros de jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre y lo que tengo pues no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona.
No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Bien, ese es un alegato, como se dice, que va a la yugular. En un proceso penal no significa que gana el que habla más, el que habla bonito, porque como dice el video, un proceso penal no es actuación, no es un evento para que sea popular, para que el fiscal o el abogado sea popular. No es para que convenza al público, no es para que convenza a la prensa. En nuestro caso, tiene que convencer al juez. El hecho que hable bien, hable varios minutos, no significa que pueda determinar esa vinculación del hecho, del tipo y la responsabilidad. Todo proceso penal, sobre todo el juicio es el momento estelar del proceso común, es importante establecer si la persona, en el caso de los fiscales, es o no responsable de la comisión del delito. Y obviamente con la estrategia del abogado, contradecir esa situación y convencer o hacer convencer al juez que su patrocinado es inocente. Inclusive hay casos donde el fiscal presenta pruebas y el abogado no presenta pruebas. Y en el alegato inicial, el abogado sostiene que con esas pruebas que ha presentado el fiscal y que van a ser actuadas en juicio, no se va a determinar la responsabilidad de su patrocinado. Y eso va a depender del manejo del interrogatorio, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo debe interrogar un fiscal, un abogado. Hasta el punto que si no saben interrogar, la otra parte va a presentar objeciones, 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 y de las 10 preguntas solo van a ser admitidas 2, ¿no? Hasta el punto que el fiscal en una oportunidad, cuando tanto se le declaraba fundada la objeción, señaló: ya no voy a preguntar porque el juez no me deja preguntar. ¿Y por qué decía que el juez no le deja preguntar? Porque el juez declaraba fundadas las objeciones que hacía el abogado, porque hacía preguntas sugestivas, a pesar que él había presentado su testigo. Y no es que el juez no le deja preguntar, sino que hay que tener en cuenta que hay formas de preguntar, ¿no? Si uno no sabe interrogar, obviamente no va a tener respuesta del testigo, del órgano de prueba. Entonces, las peticiones que uno haga
tiene que ser concisas. No podemos escuchar en una medida cautelar, en un alegato inicial, como si fuera un alegato final. Eso no es admisible. Vamos a escuchar también otro video para que ustedes vean cómo se sintetizan las peticiones cuando uno presenta alegatos iniciales en este caso. Miembros del jurado, buenos días. Soy Jeffrey Hollands, de la Fiscalía de Distrito, y estamos todos aquí para alcanzar un objetivo: la justicia. Están aquí para hacer justicia respondiendo a una simple pregunta. El acusado, Trevor Elliott, ¿mató a su esposa y a su amante? Y yo estoy aquí para aportarles la respuesta, que es inequívocamente sí. Durante los siguientes días probaremos que el señor Elliott tuvo motivo y oportunidad de cometer ese crimen. Y les presentaremos amplia evidencia que demostrará que él lo hizo. Escucharemos la llamada al 911, a los oficiales en la escena. Consideraremos todos los actos del acusado. Y para el final, yo confío en que llegarán a la inexorable conclusión de que Trevor Elliott disparó el arma que mató a ambos, a Lara Elliott y a Jan Reels. Antes hablemos un poco de él. ¿Quién es Trevor Elliott? Querrán saber. El señor Elliott produjo uno de los más vendidos videojuegos de todos los tiempos. Verán que es un hombre de indiscutido poder y riqueza, reticente a desprenderse de todo lo que considera suyo y solo suyo. También verán con exactitud el momento en que el señor Elliott se dio cuenta de que su esposa y su amante estaban juntos. La furia y la humillación lo llevaron a... Pero el señor los guiará. Ahora la defensa tratará de desviarlos de la justicia con barricadas. Pero pongan los ojos en el premio. No lo olviden. A 2 personas les arrebataron la vida en 1 minuto. Vinimos a defenderlas. Gracias. Señor Holler. Bueno, señoría, eso fue todo un discurso. Yo me pregunto si no deberíamos darle al jurado unos minutos para estirar las piernas. Ya empiece su alegato, señor Holler. Sí, señoría. Damas y caballeros, buenos días. Mi nombre es Mickey Haller. Soy abogado defensor. Y él es mi cliente Trevor Elliott. Sé que han escuchado cosas sobre él. Pero solo les pido, por favor, mantengan la mente abierta hasta escuchar todo. Voy a ser breve hoy porque lo que quiero es llegar a la evidencia que el señor Golans no para de prometer. Por ejemplo, el arma. Hoy llegué a contar que 6 veces usó la palabra arma en su apertura. 6 veces les dijo que el señor Elliott usó el arma para matar a su esposa y a un espectador inocente. Lo que no les dijo 6 veces, la fiscalía no tiene ningún arma, ni forma de conectar al señor Elliott con un arma porque el señor Elliott jamás usó ni tuvo una. Aunque nada de esto importa a la policía. Porque para ellos está claro que una vez que el foco de la investigación se centró en el señor Elliott, ahí terminó. No vieron otra cosa. Y jamás investigaron a otros posibles sospechosos o evidencia. ¿No les importó eso? Tenían a su sospechoso y jamás lo revisaron. Damas y caballeros, este caso es sobre visiones limitadas. El foco puesto en un sospechoso y la completa falta de foco en cualquier otra cosa. Pero les prometo, una vez que lleguen al otro lado del túnel de la fiscalía, estarán viendo la luz del sol. Y se preguntarán dónde está el caso. Les agradezco mucho. Bien, esos 2 videos yo al menos he pensado mostrarle con la finalidad de qué. De que los videos de algunas películas nos enseñan también un proceso penal. ¿Cómo nos enseñan? Nos enseñan a ver lo sintético que es.
si nosotros hoy día tocamos el tema de gestión del tiempo en las audiencias, la gestión de tiempo en las audiencias no solamente depende del juez, sino también del abogado. ¿Por qué? Si el juez le da 10, 15, 20 minutos, el abogado tiene que saber ordenar todo ese pedido que va a hacer. Y tiene que, en primer término, establecer cómo va a comenzar su alocución. Eso va a depender si es en primera instancia, si es en segunda instancia o si es en la Corte Suprema. No es lo mismo en cada instancia. No es lo mismo realizar un pedido en primera instancia que en segunda instancia. En primera instancia es el pedido concreto que se va a realizar. El fiscal pide prisión preventiva, el abogado tiene que decir que no se cumplen los supuestos establecidos en la norma. Y obviamente indicar los motivos. Y cuando está en apelación, ya el discurso debe cambiar. ¿Cómo? El abogado, si es que le ha impuesto prisión preventiva a su cliente, cuestionar la posición que ha tenido el juez y cuestionar de forma adecuada. ¿Cómo es de forma adecuada? No repetir los argumentos que realizó en primera instancia. O si es el caso del fiscal. Si el juez le ha denegado la prisión preventiva, el fiscal no tiene que repetir lo que dijo en primera instancia, sino cuestionar lo que dice el juez. Y para eso nosotros exigimos lo siguiente. A ver, señor fiscal, ¿qué es lo que está cuestionando de la resolución? En algún momento alguien decía, estoy cuestionando todo. No, pues, no puede cuestionar todo. ¿Está cuestionando los hechos que ha puesto el juez? No. ¿Está cuestionando la actividad probatoria que ha puesto el juez? No. ¿Qué está cuestionando? Está cuestionando el razonamiento que ha hecho el juez. Y hay una parte de la resolución que dice análisis del caso concreto. Y si uno ve, tampoco puede cuestionar todos esos puntos, porque hay partes donde el juez describe en qué consiste la prisión preventiva, cita jurisprudencia y cita dogmática quizás. ¿Eso está cuestionando? No, no estoy cuestionando. Entonces, precise, ¿qué cuestiona? ¿Qué puntos de la resolución cuestiona usted? Y eso va a determinar qué cosa. El tiempo que le damos de 10 minutos para que podamos nosotros escuchar si revocamos o confirmamos la decisión del juez. Inclusive hay abogados o fiscales acuciosos que dicen, señores miembros de la sala, ¿sabe qué? El juez en el punto 5.2, apartado A, ha señalado lo siguiente. Pero si uno escucha el video, en el audio y video no dice eso. Ha sucedido casos donde en efecto los jueces cuando han realizado su resolución y al momento ya de firmar hacen algunas correcciones de redacción o de sentido, de coherencia de la redacción, suprimen o aumentan. Y el fiscal, en este caso, advirtió esa situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en segunda instancia? ¿Sabe qué? Ya. En la resolución en físico dice esto, está eso. Tenemos que ir al audio y tenemos facilidades para escuchar los audios. Ingresamos al sistema y escuchamos los audios. O en todo caso el abogado. Cuando se trata de un juicio, dice, señor, el día 23 de octubre del 2026
a las 10 de la en el minuto 20.2, el testigo no dijo lo que dice el juez, y el juez en su resolución ha consignado tal cosa. Inclusive hay algunos abogados que ya reproducen el audio. Entonces, eso posibilita, en primer término, a que nosotros, ¿qué hacemos? Escuchemos el audio. Pero si el abogado solo va a cuestionar, ¿sabe qué? No existen medios probatorios, mi patrocinado es inocente, nunca estuvo en el evento, el testigo no dijo eso, sino, o sea, cosas genéricas. Obviamente no hay una buena defensa, no organiza bien su tiempo. Y esas situaciones, ¿quién es el responsable de establecer en principio las reglas, como les decía? El juez. En todas las diligencias que en todas las diligencias de todo proceso judicial. ¿Quién lo hace? El juez. Pongamos, el Código Procesal Penal nos dice que el titular de la acción penal es el fiscal, ¿no? Con la modificatoria que hubo, establece que el fiscal es el conductor jurídico de la investigación. No, eso que si está bien o está mal, eso es otro punto, pero la norma indica eso. En otras palabras, nos está diciendo quien investiga es el fiscal, con apoyo de la policía, lógicamente. En ese momento va a recabar toda la información, dependiendo de la etapa que se encuentra, y lo va a hacer en coordinación con la policía. Llegado el momento, lo va a solicitar al juez. Por eso en el artículo 5 del Código Procesal Penal, en el título preliminar del Código Procesal Penal, el código te dice que el órgano jurisdiccional es el director en la etapa intermedia y con mucho más razón en la etapa de juzgamiento. Algunos pueden decir, está bien, pero es en la etapa intermedia. ¿Y qué pasa en la etapa de investigación preparatoria? Ahí no es director de las audiencias, por supuesto. Después, más adelante vamos a indicar por qué y cómo así lo plantea el código. Expresamente como está en el artículo 4, en el artículo 5, no. Bien. Pero si uno ve el artículo 8 del Código Procesal Penal, cuando señala quién va a establecer la fecha para la audiencia y se va a analizar el pedido que realice alguna de las partes, ¿quién es? El juez de investigación. Cuando ya el código te dice que el juez es quien dispone la fecha, no el fiscal, no el abogado, de la audiencia para escuchar a un sujeto procesal, realizar un pedido que necesita una orden judicial, entonces el director de esa audiencia es el juez de investigación. Es muy distinto cuando en una investigación preparatoria el fiscal realiza las investigaciones y él en su disposición señala las fechas que van a concurrir el investigado, el testigo. En esas diligencias, obviamente no tiene participación el juez y no lo va a tener porque es un momento de investigación que está dirigido por un fiscal. Pero si el fiscal decide solicitar ya una medida, allanamientos, interceptaciones telefónicas,
y detenciones preliminares, ¿no? Lo que ha pasado con el suboficial en esta marcha que hubo el 15 de octubre. Se tenía que pedir a un juez para que el juez en una audiencia acepte o no el pedido del fiscal. Y eso lo dispone el juez. Inclusive el artículo 8 te dice cuando se instala la audiencia, ¿quién decide cuál es el turno que le corresponde a cada uno? Obviamente lo dice la norma, pero si uno lee el inciso 3, se da cuenta que es el juez quien va a disponer, no lo dice expresamente, pero se entiende el turno y el tiempo que va a tomar cada sujeto procesal. No es que el juez decide convocar a audiencia en una prisión preventiva, en un, digamos así, interceptación telefónica, en una medida cautelar. Y no es que le va a decir, ya, señor fiscal, haga su pedido. Y bueno, tómese el tiempo que considera pertinente. ¿Han sucedido casos? Sí. No es que le ha dicho eso, sino le ha dicho, ya, lo escuchamos, y no le ha dado un tiempo determinado. Hasta el punto que ha sucedido casos donde el fiscal no terminaba en una mañana, se suspendió hasta después de almuerzo, en la tarde continuó y tampoco terminó. Hasta el punto que el juez dijo, ¿sabe qué? Suspendemos y seguimos mañana con el pedido del fiscal. Ahora, ¿eso es correcto? Hay una situación que se llama la conducción de audiencias, la dirección de audiencias. Entonces, ese manejo de conducción de audiencias, entre otras cosas, implica que el juez tiene que establecer pautas donde le da un tiempo determinado. En segunda instancia, cuando se realiza o se revisa una resolución, pongamos, de una medida cautelar, se le da 7, 8, hasta 10 minutos. ¿Sabe qué? En 8 o en 10 minutos usted tiene que decir lo que considera pertinente y obviamente esos alegatos tienen que estar en coherencia con la fundamentación de su recurso de apelación, ¿no? Hay algunos dicen, en 8 minutos yo no voy a hablar nada. Es un caso complejo. ¿Cuántos procesados son? Es uno. ¿Cuántos delitos es? Uno. ¿Ya? ¿Y cuántos hechos se le atribuye? Uno. Bien, suficiente, 8 minutos. En 8 minutos uno tiene que sintetizar. Los jueces de segunda instancia conocemos ya el caso. Esto es, ya sabemos. ¿Por qué? Porque hemos hecho análisis de admisibilidad. En el sentido, ¿qué es lo que viene en apelación? Ha cumplido los requisitos, tenemos que leer la apelación, prestar atentos que después el abogado o el fiscal que apela se salga de ese marco. No puede incorporar argumentos distintos a lo que se ha presentado en su apelación. Es muy distinto que amplíe sus argumentos y es muy distinto que incorpore nuevos argumentos. ¿Bien? Entonces, los jueces de segunda instancia ya conocemos la resolución, la apelación. Por eso el abogado o el fiscal pierde mucho tiempo cuando comienza a narrar los hechos. 2, 3 minutos, 4 minutos de los hechos ya se saben. Señor abogado, usted tiene que decirnos por qué es que la resolución de primera instancia
debemos anularlo o revocarlo. ¿Bien? No, yo solicito nulidad o en su defecto revocatoria. No, son posiciones distintas. La nulidad es porque hay un vicio que ya no podemos salvar. Hay un vicio procesal, hay un vicio sustantivo, que no podemos nosotros en segunda instancia subsanar y lo único que nos queda es anularlo. Y la revocatoria es distinta. Son fundamentos totalmente distintos. Entonces, ¿por cuál va usted? Por los dos. No puede ir por los dos. Mientras usted hace cuestionamiento de que no hay, que se ha violado alguna norma procesal o constitucional, en el otro usted nos está diciendo lo que ha hecho el juez está mal. No se cumple los requisitos, por tanto yo solicito que revoquen y declaren infundada, o sea, no acepten el pedido del fiscal. No hay vicios procesales, no hay vicios constitucionales. Entonces, céntrese a lo que usted va a pedir. ¿Por qué tenemos que revocar? ¿O por qué tenemos que anular? En efecto, ya la nulidad se entiende que hay una nulidad absoluta que usted lo va a advertir. Entonces, céntrese en eso. ¿Cuáles son los puntos que usted señala que se presenta una nulidad absoluta? Los fundamentos del juez. ¿En qué página, en qué fundamento del juez? Y suficiente tiempo para que tenga los 8 minutos o 10 minutos. Sino que hay algunos abogados o fiscales que comienzan a hablar de la jurisprudencia vinculante, del acuerdo plenario, de la Corte Interamericana, cuando se entiende que esas jurisprudencias ya el tribunal al menos debe saber. Bien, lo que sí es pertinente si se va a utilizar esas resoluciones, indicar también sintéticamente el acuerdo plenario en el fundamento 5 dice lo siguiente, lee expresamente o proyecto lo que dice la resolución. Pero no decir el acuerdo plenario tal ya ha señalado o la Corte Suprema en constantes jurisprudencias ha señalado tal cosa. Y después cuando ya vamos a preguntas y se le pregunta al abogado o al fiscal cuál es usted ha señalado constantes o abundantes jurisprudencia, dígame cuáles son esas abundantes jurisprudencias que la Corte Suprema ha hablado de este tema. Y a veces no lo sabe. Y comienzan ahí a buscar en ese momento cuáles son las resoluciones, cuando se entiende que debe tenerlo en el acto. Entonces, el juez, como director de las audiencias, establece el turno, ¿no? Obviamente ligado a lo que dice el Código Procesal Penal. Y tiene que, lo que sí dice el Código es, en el turno que le corresponde, los participantes tienen que hacer mención a los elementos de convicción que consten en auto. Esto es, si estamos en una investigación preparatoria, elementos de convicción. Si estamos en un juzgamiento, cuando ya se ve quizás una sentencia, o próximo a una sentencia, ya hablamos de pruebas. Cuando se hacen los alegatos finales, el abogado tiene que señalar que no hay pruebas. Las pruebas que se ha escuchado en el juicio, los órganos de prueba que han concurrido a juicio, fulano, mengano, ahí sí tiene que señalar, no han indicado lo que inicialmente había señalado el fiscal. Es como el video que han visto. Hablan de arma de fuego. Y el arma de fuego no estaba involucrado con su patrocinado. O es lo que dice el abogado. En efecto,
Hay casos donde se ha determinado la comisión del delito. ¿Hay delito? Sí. Pero acá se va a determinar, además del delito, que el acusado tiene responsabilidad penal, ha participado en la comisión del delito. O en el caso también donde hay varios acusados, se condena a alguno de ellos, se reserva el juicio a otros y después se captura a uno, a reservado. Tráfico ilícito de drogas. A todos se les atribuye haber participado en la comercialización de tráfico de droga. Hay una sentencia donde condena a 4 personas. Una sentencia firme. Los condena. Cuando a reservado se le captura, la idea es, en principio, no hacer un juicio para determinar si hay delito. Porque ya hay delito, al menos judicialmente ya se determinó en la sentencia que condena a otros acusados. Ahí es donde el juez tiene que plantear convenciones probatorias. ¿Sabe qué, señor fiscal? En efecto, usted está reproduciendo su acusación, está indicando qué es lo que va a probar en juicio, pero ya hay sentencia. O sea, el delito ya existe. De que hubo el delito de tráfico ilícito de drogas, hay, porque hay una sentencia firme. En este nuevo juicio no podemos nuevamente interrogar a los efectivos policiales que han recabado la droga en una casa determinada, a los efectivos policiales que han intervenido en el inmueble, a no ser que dentro del inmueble lo hayan intervenido a su al acusado que en este momento está presente. ¿Lo ha intervenido? No. Eso ha sido después con las interceptaciones telefónicas, con testigos y todo. Entonces, centrémonos a eso. Centrémonos en los medios probatorios que existe con la finalidad de poder determinar si este acusado es o no responsable en la comisión de un delito que ya ha sido establecido. ¿Qué es lo que hace ahí el juez? Se ahorra bastante tiempo. Entonces, y obviamente el fiscal y el abogado también. El abogado va a entender que ya hay delito. Lo único que se va a determinar en este segundo juicio es si su patrocinado tuvo o no intervención en la comercialización de droga. Esa es básicamente la finalidad. Y entiendo que el fiscal va a aportar medios probatorios que ello determina. Y el abogado va a cuestionar esos medios probatorios. Bien. Y si seguimos leyendo el código, uno dice, el fiscal tiene obligaciones, el abogado tiene obligaciones. En algunos casos, cuando a los abogados se les dice, le doy 10 minutos, algunos dicen, eso no es posible. ¿Por qué? Porque me está recortando mi derecho de defensa. Está consagrado en la Constitución y el derecho de defensa es irrestricto. No podemos nosotros perjudicar. Y cuestionan eso. Pero no se dan cuenta que ningún derecho es fundamental, es absoluto. Todo es relativo, ¿no? Uno de los derechos fundamentales más importantes es la vida. El derecho fundamental más importante que tenemos es la vida. No hay otro más allá de la vida. Ese derecho fundamental a la vida no es absoluto. ¿Por qué? Porque una persona puede matar a otra persona. En una situación normal está prohibido que una persona mate a otra persona.
Está prohibido eso. Si eso sucede, te sanciona penalmente. Pero eso no es absoluto, porque después el Estado te dice, tú puedes matar a una persona. La excepción, ¿cuál es? Que actúes en legítima defensa. Existe una causa de justificación. Entonces, el derecho a la vida no es absoluto, por supuesto. Si el derecho a la vida no es una garantía absoluta, con mucha más razón, los demás que están por debajo de la vida no son absolutos. Y por debajo de la vida, ¿cuál está? Entre otras cosas, el derecho a la defensa. Es irrestricto, es inviolable, no se puede, sí, eso nadie lo niega, pero hay situaciones donde hay que darle tiempo para que usted pueda explayarse, pueda fundamentar, pueda alegar. Y además, el artículo 84 del Código Procesal Penal dice cuáles son los deberes y derechos de los abogados. Y fíjense ustedes en el inciso 9. Dice, expresa con amplia libertad en el curso de la defensa. O sea, el abogado tiene que expresarse con amplia libertad y en algún momento un abogado dijo, acá, el inciso 9 del 84, dice que yo tengo que expresarme ampliamente y con libertad. El detalle es que no termina de leer todo el párrafo. Siempre que no se ofenda el honor de la persona, ya sean naturales o jurídicos. Y no se lee solo un inciso, no puedes leer solo el inciso 1 y dejar de lado los demás, porque seguidamente el código te dice, el abogado está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia. ¿Cuál es? Que el abogado comience a hablar y repita, y comienza a repetir, y comienza a hablar, y repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Quizás con otras palabras, pero repite lo mismo. Entonces ahí se le dice, señor abogado, sintetice, ya está repitiendo. No me corte, señor juez, porque usted me está recortando mi derecho de defensa. ¿No? Y yo siempre digo, el juez no tiene que ponerse a hacer un monólogo con el abogado o con el fiscal. Esto es, si el abogado o el fiscal no aceptan la decisión del juez, quien es el que dirige la audiencia, se le llama una vez, 2 veces la atención. Pero si ya no entiende, porque hay abogados y hay fiscales que a veces no entienden, ¿no? Por más que uno le explique, comienzan. Ustedes han visto en los medios de comunicación, en Justicia TV, que se presenta a veces esa situación tensa, ¿no? Entonces, ¿uno qué va a decir? No te vas a poner a discutir, de hacer un monólogo con el fiscal o el abogado. Si es abogado, simplemente eh, se advierte ese comportamiento, ¿no? Y se pide opinión al fiscal. Y mientras el fiscal está hablando, lógicamente, ya en tu mente estás armando la resolución para ver una situación de control hacia el abogado. Amonesta, ¿no? Sanciona, multa, subroga o sácalo del juicio. Depende de la intensidad del comportamiento que tiene el abogado. Ha sucedido un caso donde el juez dispuso que el tribunal dispuso excluir, subrogar al abogado por el comportamiento que tenía. Hacía pedidos dilatorios, que a toda decisión cuestionaba y apelaba. Y cuando no
Obviamente, si estamos en juicio, no procede, salvo la reposición. Pero a pesar de eso, apelaba. ¿Y por qué apelaba? Porque él iba a la Constitución y establecía que la Constitución regula la garantía, la doble instancia y la Constitución está por encima del Código Procesal Penal y por tanto él en base de la Constitución está apelando. Cuando todos sabemos que no funciona de esa forma, al menos en la etapa de juzgamiento. Reposición a la decisión, bueno, eso sí permite el Código Procesal Penal. Bien, infundada la reposición. Y como no procede ningún otro medio contra la resolución que resuelve la reposición, ¿qué hace el abogado? ¿Sabe qué, señor juez? Deduzco nulidad de su resolución. Cuando la norma te dice que no procede, no procede nada. No, nulidad absoluta de su resolución. Y comienza a hablar cuando se le dice, señor, no se le ha dado el uso de la palabra y se sigue hablando. Entonces el juez tiene que aplicar los mecanismos que la ley orgánica de poder judicial establece. El artículo 84 no está cumpliendo el abogado. Está prohibido de hacer mecanismos dilatorios. ¿Cuál es el mecanismo dilatorio? Interponer medidas que él sabe que no procede, pero con la finalidad que el juicio no avance, o con la finalidad de hacer un show en el juicio, o en la diligencia, en la audiencia, hace eso. Y como ustedes han escuchado en el video, un proceso penal no es que hay que darle la razón al que hable mejor, al que se desenvuelve mejor. No es, no es un show, sino es una situación, diligencia formal, donde se le da la razón de acuerdo al planteamiento técnico que el fiscal o el abogado realiza. Cuando hablamos de posiciones técnicas, no hacemos alusión a cuestiones que no tienen respaldo de una norma. Y por eso siempre, ante el pedido que hace el fiscal o el abogado, a ver, señor fiscal, señor abogado, ¿usted va a hacer un pedido? Sí. Antes que le escuchemos su sustento normativo, ¿en base a qué norma usted va a hacer el pedido? A veces no lo sabe. O a veces recurren a lo que es la Constitución, señor, en base al código. ¿Qué norma del código ampara su pedido? Y comienza a hablar, a sustentar el hecho. No, no, a ver, un momento. Antes que usted comience a hablar, deseamos ver el sustento normativo, porque yo como juez te voy a contestar si ese sustento normativo es correcto a lo que usted está planteando. Ahora yo no le puedo decir si está bien o no, porque yo voy a adelantar la opinión. Yo le voy a escuchar su sustento normativo, sustento fáctico, y después corro, traslado a la otra parte, escucho, y después yo emito resolución. Si usted me dice, es esa norma, perfecto, es su posición, y yo le voy a escuchar el fundamento. Pero lo que no puede hacer el juez es decirle, señor juez, fiscal o señor abogado, eso no es lo que dice la norma. Eso no es el sustento. No, un momentito, ya estás adelantando opinión. Entonces, el abogado que cumpla lo que establece el 84, pero que cumpla y lea de forma adecuada, porque hay situaciones que ha sucedido que leen en forma aislada. No, el inciso 9 del 84 te dice tal cosa, es que usted no me puede privar de hablar ampliamente, expresarme ampliamente. Sí, pero también hay otros incisos. Bien. Cuando se va a hacer un pedido, una limitación de una garantía fundamental, estamos en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y lo que yo le pretendo decir con esto es
que el juez es el director de la audiencia, cómo debe establecerlo. Si el juez no establece las reglas ante cualquier pedido, obviamente el abogado o el fiscal van a hablar lo que ellos consideran pertinente y van a dar el tiempo que ellos consideran pertinente. Han escuchado ustedes en los videos el fiscal que decía, yo voy a probar que el acusado ha matado a su esposa y a su madre. Y voy a probar con testigos, fulano, mengano y sutano. No es que lo que sí es posible establecer, indicar qué es lo que ha dicho cada testigo, pero en forma resumida. El testigo fulano de tal vio al acusado ingresar al inmueble donde han sucedido los hechos. Punto. Hemos visto que el abogado o el fiscal comienzan a hablar, el testigo dijo tal cosa, después en su ampliación dijo tal cosa, en la pregunta tal, y lo lee, y leen casi todo lo que ha dicho el testigo. Entonces, eso si uno no pone las reglas, lo van a hacer. El fiscal lo va a hacer, el abogado lo va a hacer. Y por eso es que existen audiencias extensas cuando no debe haber audiencias extensas, porque es un caso sobre todo de medida cautelar. A veces las audiencias de medida cautelar se convierten en un mini juicio y lamentablemente el fin de las audiencias de medida cautelar es esa, son medidas accesorias a lo principal. Lo principal, ¿cuál es? El juicio, la etapa intermedia donde hay un control de acusación, pero sobre todo el juicio. En el juicio sí se explaya, en el juicio sí pregúntale al testigo. ¿Cuántas preguntas debo hacerlo al testigo? Lo que usted considere pertinente, pero sí tiene que ser preguntas que no sean sugestivas si tú presentas a tu testigo. No está permitida preguntas hipotéticas, preguntas de opinión. Pregúntale de forma correcta la cantidad de preguntas que entiendo los sujetos procesales han desarrollado para su estrategia. Pero eso es cuando viene el órgano de prueba y no en una medida cautelar. No es que yo tengo que decir que hay fundados y graves elementos, sí, pero resumen. No vamos a determinar en una medida cautelar si esta persona es o no responsable penalmente. Todavía no. Lo que se va a determinar es si corresponde realizar una medida o dejará fundada una medida cautelar personal como es la prisión preventiva. Nada más. Corresponde y se cumplen los supuestos, pero hay que establecer de forma concisa. Al fiscal le vamos a dar, sacando la línea, son varios acusados, o varios, perdón, imputados, por cada imputado 10 minutos, son 5, 50 minutos, 55 minutos. Y ahí es lo que yo les decía. Termina el fiscal, el abogado del imputado tal, tiene 12 minutos. Y comienza a reclamarle al abogado, ¿por qué me da 12 minutos si el fiscal ha hablado 55 minutos? 55 minutos por todo. Si usted patrocina 2 imputados, 24 minutos. Los abogados y los fiscales estudian al juez, pues. Saben cómo son. Y por eso, cuando dicen, no, él no te controla el tiempo,
y se explayan pues todo lo que ellos consideran pertinente, ¿sí? He visto que ha levantado la mano, o no sé si tienen preguntas. Bien, entonces les decía, los fiscales y los abogados dicen, ¿sabe qué? No, el juez te deja hablar, es que es normal. O si no, también te dice, no, el juez te da tiempo, así es que yo voy a ir, más o menos te da 10 minutos, entonces yo voy a ir y hablar 10 minutos. Saben ellos. La idea no es que saben, que sepan o no sepan qué juez se desempeña de esa forma, sino la regla es que dependiendo de cada situación, de cada pedido, el juez establezca las reglas en la audiencia. Obviamente, esas reglas tienen que estar de acorde con lo que regula el Código Procesal Penal, las leyes especiales, la Constitución. Bien, a ver, son 7:20, chicos. Vamos. Ya, bien, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha fuerte y claro. Vamos Ya, a a veces, darle el acceso. ¿Ya lo tiene, doctor? sí, Perfecto. Nos avisa, gracias, a doctor, si veces, puede compartir la pantalla. ya, ahí está. Bien, entonces, vamos a continuar. La Corte Suprema ha establecido mecanismos de control a los sujetos procesales, básicamente en la etapa de control y acusación, ¿no? Que es la etapa intermedia. Y ello porque se ha establecido, se ha visualizado, mejor dicho, en el control y acusación eh, no se desarrolla como normalmente se debe desarrollar, sino se presenta como un mini juicio. Esto es, se analiza todos los elementos como si fuera un juicio, ¿no? Se analiza, se escucha a todos los sujetos procesales, el fiscal comienza a plantear su posición, sustenta su acusación y comienza a hablar de los hechos, de los testigos, qué dicen los testigos, qué hay en los demás medios probatorios, los documentos que van a ser actuados en juicios, y finalmente presenta 1.000 documentos, 500 testigos, y lo propio hace los demás sujetos procesales, ¿no? Llámese acusados, en este caso, representado por sus abogados. Entonces, si uno toma en cuenta el Acuerdo Plenario 3/2023, donde habla básicamente de la etapa intermedia, en el fundamento 9, la Corte Suprema establece, en principio, como les había comentado, el juez tiene que establecer cuál es el objeto del debate. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto del debate? Va a decir el juez. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se va a debatir acá? Se va a debatir, en primer término, las afirmaciones fácticas sobre los hechos de imputación. La pena que solicite el fiscal. Esto es, cuando hablamos de imputación fáctica y hablamos de punibilidad y la determinación de la sanción penal, se va a establecer, ojo, sanción penal establecido como pena o medida de seguridad, ¿no? Y la sanción penal no es solamente la pena, y no es solamente la pena privativa de libertad, es quizás lo más conocido, pero no solamente pena privativa de libertad, hay pena de limitaciones, pena de inhabilitación, pena de multa, pena de prestación de servicio a la comunidad, etcétera. Y en las medidas de seguridad, cuando el acusado es un inimputable, ya sea absoluto o relativo, le corresponde lo que es el internamiento o tratamiento ambulatorio. Eso va a depender del grado de inimputabilidad. Entonces,
Cuando la Corte Suprema en el Fundamento 9 dice, lo que tiene que establecer es, en principio, el debate que hay entre los hechos que acreditan la imputación. Esto es, en principio, el fiscal tiene que establecer cuáles son los hechos. Si son varios hechos, individualizarlos. Si son varios imputados, individualizar. ¿Qué es lo que ha hecho cada uno de ellos? Y como va a individualizar cada uno de ellos, tiene que señalar cuáles son, según su punto de vista del fiscal, los medios probatorios que deben ser admitidos y después actuados en juicio que van a determinar su responsabilidad penal. Y eso tiene que decir. Y después la Corte Suprema dice, también son lo que propone la defensa. Lo que propone la defensa, ya sea para que niegue la imputación. Ojo, cuando hablamos de negación de la imputación, no estamos indicando que la defensa va a acreditar la inocencia, ¿no? En principio, el acusado no puede acreditar su inocencia, nunca. Quien tiene que acreditar la responsabilidad penal es el fiscal. El fiscal está atribuyendo un hecho y el fiscal tiene que acreditar que él ha cometido el delito, que él es responsable penalmente. Pero el abogado tiene que negar esa posición diciendo que no es así. Que ganas un pata ahí. Un pata todavía, yo todavía soy hincha de mi papá, le creo. Directo lo vas a pagar. A ver, hay un audio. Hay un audio que está abierto, por favor. ¿Qué? Pero mírale. A mierda, eso es muy inteligente. A mi calle. Ábrelo, ábrelo. Es navideño. Ya. Entonces, decimos, el acusado no acredita su inocencia, sino que lo que va a establecer es cuestionar la posición de parte de la fiscalía. Entonces, cuando tenemos una situación de imputación fáctica, donde se determinan los hechos, donde se determinan los medios probatorios que deben ser actuados y debatidos en juicio, y después tenemos la posición del abogado, todo ello es lo que se va a determinar el objeto de debate. Ese es el objeto del debate. Pero lógico, si nosotros vamos a debatir en el control de acusación, es la posición del fiscal y de la defensa en forma amplia, lo vamos a convertir en un mini juicio. Por un lado, el fiscal va a decir que hay responsabilidad penal y necesita ir a juicio, y por otro lado, la defensa va a decir que eso no es delito, o habiendo existido el delito, mi patrocinado no estuvo presente y no tiene responsabilidad penal. Y va a narrar y va a hablar de todos los medios probatorios. Cuando el fin de esta parte de la audiencia de control de acusación no es esa, sino simplemente es que se valide lo que sostiene la fiscalía o que se valide lo que sostiene la defensa. Lógico, respetando lo que dice el Código Procesal Penal. El día de hoy, inclusive, la norma posibilita cuestionar el auto de enjuiciamiento. Está bien, ya hay una validez formal, ya hay una validez sustancial, se emite el auto de enjuiciamiento y en la actualidad el acusado puede cuestionar el auto de enjuiciamiento. Esto es, puede apelar el auto de enjuiciamiento, pero bajo solamente dos supuestos: que no está establecido de forma adecuada los hechos que me atribuyen a mi persona. El fiscal, cuando narra los hechos, no señala qué es lo que yo he realizado. El fiscal lo que dice es que el día 23 de octubre del 2025, a las 7:55 de la noche,
se ha producido la muerte de una persona y que por el lugar de los hechos, cuando llegó la policía, ha intervenido a mi patrocinado. Pero no dice el fiscal cómo mi patrocinado habría cometido el homicidio. Con arma de fuego. Si hay arma de fuego, ¿dónde está el arma de fuego? No dice si lo botó o si lo puso en otro lugar y no dice cómo se le acercó. Simplemente dice eso. Hay una incongruencia o una mala apreciación de parte del fiscal del hecho. Y entonces, señor, pues ese hecho yo deseo que el fiscal lo precise. ¿Eso es posible cuestionar en el auto de enjuiciamiento? Sí. Hechos. Entonces, en apelación, lo que tiene que hacer la defensa es señalar, ¿sabe qué? El fiscal ha dicho tal cosa. El auto de enjuiciamiento repite el hecho, que es lo normal. No puede modificar los hechos. Pero si uno lee el hecho, que no se me atribuye a mí la forma, el modo, como yo habría o como mi patrocinado habría cometido el delito de homicidio. Y si no es la forma como se indican a mi patrocinado, puede decir el abogado, yo como abogado no puedo ejercer una defensa adecuada. Lo cierto es que lo han detenido por el lugar. Eso es innegable, eso no se puede negar. Pero lo que no se expresa es qué es lo que ha hecho mi patrocinado. O también hemos tenido situaciones donde llegó la policía, detuvo a la víctima y después no se sabe dónde está la víctima. Cuando la fiscalía dice llegó una tropa de la policía, pero no dice si yo estaba en esa tropa. Y solamente me involucran porque yo fui jefe de esa tropa. Pero no me dice si yo estuve en la movilidad, cuál fue la participación que yo tuve el día que el fiscal indica. Bien. Entonces, eso es cuestión, ahora se cuestiona mediante apelación el auto de enjuiciamiento, sí. Entonces, en este acuerdo plenario, la Corte Suprema dice que las proposiciones de pruebas, la parte debe explicar la pertinencia, utilidad y conducencia del medio de prueba. Esto es, cuando un sujeto procesal presenta, tiene que ser pertinente. ¿Para qué este medio probatorio se va a aceptar y va a juicio? ¿Qué es lo que se pretende? En algunas oportunidades ha sucedido cuando en el auto de enjuiciamiento ponen el nombre del testigo y costado señalan el motivo por el cual va a concurrir a juicio el testigo. Bien, se admitió de esa forma porque quien lo propuso señaló esa pertinencia, utilidad y conducencia. Llegamos a juicio y va el testigo y el fiscal comienza a preguntar, aparte de lo que ya se ha indicado en el auto de enjuiciamiento, comienza a preguntar otras cosas que sale del debate, ¿no? Entonces ahí el abogado dice, señor, objeción porque eso no ha sido el motivo por el cual se ha admitido. Objeción porque eso no es la pertenencia, conducencia y utilidad que ha sido admitido. Y en algunos casos se le acepta. Creo yo que si un testigo va a juicio, no está supeditado a lo que ha sido admitido. Está supeditado, sí, al interrogatorio y al contrainterrogatorio. Si ese interrogatorio y contrainterrogatorio va a ser quizás provechoso y va a ser útil
para resolver el caso, no hay ningún impedimento para que se le pregunte cosas que tengan relación con el hecho, ¿no? Y no solamente estar enfocado en lo que o se indica en el auto de enjuiciamiento. En la práctica ha sucedido esos casos. Objeción, o el fiscal, el señor, objeción porque el abogado presentó este testigo de acuerdo a lo que dice el auto de enjuiciamiento. Pero no puede preguntar nada más, ¿no? Creo que en situaciones normales eso puede suceder, pero en cada caso concreto, cuando uno analiza y ve la información que está dando el órgano de prueba, no tengo impedimento en que se continúe el interrogatorio, ¿no? Eso al menos creo yo que no puede ser restringido el debate. Si el debate, el contrainterrogatorio y el interrogatorio va a dar información del órgano de prueba para que a mi juez me sirva después para resolver, ya sea a favor o en contra del acusado, entonces no hay ningún impedimento que pueda permitir que las preguntas solo se basen en lo que dice el auto de enjuiciamiento. Cuando el sujeto procesal presenta estas proposiciones de prueba, debe especificar el hecho o las circunstancias que pretenda probar, ¿no? Lógico, no es suficiente mencionar cuál es el fin de la prueba. ¿Qué pretendes probar con que concurra el testigo? Y lógico, quien ofrece al testigo sabe qué es lo que va a decir. No es que uno ofrece a un testigo y él piensa que el testigo va a decir eso. No, porque puede ser que tú presentes a un testigo, como abogado presentes a un testigo, va a juicio y te perjudica. Mejor no lo presente. Porque si es un testigo que perjudica a tu patrocinado, no lo presente. Y no es que, oh, yo no sabía que iba a decir falso, tienes que saber. Tienes que interrogar previamente al día que concurre el juicio, conversar con tu testigo y decirle y saber qué es lo que va a decir. Te voy a preguntar estas 10 interrogantes y ¿qué vas a contestar? Ah, yo voy a contestar esto, esto. Eso está permitido, por supuesto. Lo que no está permitido es que el abogado le diga, yo te voy a preguntar esto, ¿qué vas a contestar tú? Ah, yo voy a contestar lo que he visto. No, no, no digas eso. Hay que cambiar eso. O sea, le está induciendo a que no diga la verdad. Eso sí no está permitido. Está permitido que diga la verdad. La forma como dice la verdad, los hechos, como han sucedido, perfecto. Eso es lo que... Entonces el testigo va a juicio y ya sabe qué es lo que le van a preguntar, al menos el que le ofrece como testigo. Pero lo que no sabe es qué es lo que le va a preguntar la otra parte. Y por eso es importante que la otra parte realice un contrainterrogatorio de forma adecuada. Y lógico, hay juicios donde se ha visto que el fiscal dice, ¿sabe qué, señor juez? He tenido información que el abogado se ha reunido el día de ayer con el testigo y ah, más o menos le está induciendo las respuestas y le ha entrenado para que diga la respuesta. Pero eso está bien. La forma como deseas que se exprese el testigo le puedes decir. Pero lo que no puedes decirle es que mienta. Y para eso, en el contrainterrogatorio, la otra parte tiene que saber hacer las preguntas de contrainterrogatorio, con la finalidad de, en principio, quizás el testigo no ha contado todo o no ha dicho todo. Quizás ha omitido algo porque el abogado no le ha preguntado eso.
Entonces, quizás el fiscal tiene la información que este testigo en otro juicio ha sido condenado porque ha dado falsa información. Entonces, la calidad de testigo ya comienza a decaer. ¿Sí? Por eso es importante que cuando presenta al órgano de prueba, tiene que decir, ¿sabe qué? Yo presento porque esta persona eh, nos va a señalar que mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos, porque estuvo con él en tal lugar. ¿Eso es verdad? Tiene que ser verdad. No es que va a mentir el testigo. No es que el abogado le va a decir, no, tú tienes que decir esto. Sí, pero yo no estuve. No, tienes que decir, eso no está permitido. ¿Cuántos años tiene? Bien, entonces, ¿qué más dice la Corte Suprema? ¿Qué más dice en este acuerdo plenario que es importante? ¿No? Entiendo que ya han leído ustedes este acuerdo plenario que es importante. Y señala también, y acá existe lo que ya estamos conversando, que la parte debe tener suficiente claridad sobre el medio de prueba que postula. Por eso es importante precisiones. Por eso es importante que el juez, cuando advierte que el abogado o el fiscal está, eh, digamos, argumentando otras cosas que no tienen sentido respecto a lo que está planteando, se le indica. ¿Sabe qué, señor abogado, señor fiscal? Tiene que ser preciso, tiene que ser conciso. Tiene que haber una relación en lo que usted está pidiendo y lo que está presentando. Debe establecer, debe explicarse de forma sucinta la postulación que está presentando y debe establecer el conocimiento de los hechos. Muchas veces en juicio hemos visto que los fiscales cuando realizan o los abogados cuando realizan los alegatos iniciales, comienzan a leer la acusación. Y uno le dice, señor fiscal, no lea, porque la acusación vemos que son 5 hojas, entre antecedente, consecuente, y todo lo demás son 5 hojas. Y usted está leyendo, sí, por favor, en forma precisa, cuál es el hecho a cada uno. Y ahí dice el señor juez, lo que pasa es que el fiscal que iba a venir ha tenido un inconveniente y me han enviado a mí. No, yo no conozco el caso y por eso estoy. O el abogado, ¿sabe qué? Yo recién estoy asumiendo la defensa. El día de ayer me han contratado, no he podido leer el expediente judicial y pues, sin embargo yo a lo que he escuchado del fiscal, yo puedo hacer mis alegatos iniciales. Eso no es conocimiento. En el primer caso, no se trata que concurra un fiscal porque tiene que asistir o porque solamente lo dice la norma. ¿Por qué? Porque el fiscal que asiste a juicio está representando al Ministerio Público. Y como representante del Ministerio Público, tiene que dar o conocer el caso en el juicio. Porque el juez le va a preguntar quizás algunas situaciones que no han quedado bien en cuanto a la pena, sobre todo. Como señor fiscal, ¿por qué usted está solicitando 20 años? Si aplicando el tercio así en forma rápida, no sale eso. O el sistema escalonado, usted no ha dicho nada de eso. Entonces, o si no al abogado, ¿por qué usted señala que su patrocinado no puede ser responsable penalmente? Está cuestionando, o perdón, no está cuestionando lo que ha dicho el fiscal. Habla de testigos, habla de documentos,
y en forma genérica usted dice que su patrocinado no es responsable. Y ahí comienzan a decir, ¿sabe qué, señor juez? Lo que pasa es que recién yo he tomado el caso, pero eso no lo dijo al inicio. Y tiene que decirlo, cosa que suspendemos la audiencia porque la idea es que exista una defensa eficaz. El perjudicado es su patrocinado. Pero si el juez va a dejar que hablen y va a dejar que continúe de esa forma, simplemente porque tiene que avanzar el juicio y el juicio no se puede suspender, creo que ahí sí no es aceptado la posición del fiscal. Como tampoco es aceptado, y si bien lo dice la norma, en términos normales, las solicitudes probatorias tardías no se aceptan. ¿Sabe qué? Ya terminó el plazo, no podemos aceptar. Entonces, nulidad, entonces apelación. Señor, la norma me dice bajo el principio de preclusión, ¿sabe qué? Pasó el plazo y ya no se atiende. Eso es relativo. Y en el fundamento 15, el acuerdo primero te dice, eso es relativo porque hay formas que se pueden admitir algunas solicitudes probatorias tardías. Como por ejemplo, si estamos en juicio como prueba nueva, obviamente se cumplen los requisitos. Si no cumplen los requisitos, seguimos avanzando en el juicio, termina, o antes que termine termina la actividad probatoria, prueba excepcional, prueba sobre prueba que se llama, que no son los requisitos que te exige la prueba nueva. Bien, entonces, también la Corte Suprema te dice, ¿sabe qué? No podemos rechazar algunas pruebas porque son sobreabundantes, ¿no? En algunos casos se ha presentado que el juez dice, ¿sabe qué? Hay 5 testigos que van a decir eso, si es que es sobreabundante, yo solamente te acepto 2 testigos. Pero lo que hay que analizar es si los 5 testigos dicen que la persona no estuvo en el lugar de los hechos, pero hay que ver cómo lo dice, de qué forma lo dice, por qué lo dice, ¿no? La super o la sobreabundancia no es por la cantidad de medios probatorios solamente, sino es por la pertinencia, por la conducencia y la utilidad de cada medio probatorio que va a aportar, ya sea a favor o en contra del acusado. Lo que sí no se puede admitir es que ese medio probatorio presente una situación de eh, imposibilidad de actuación. No hay situaciones donde no se puede ya realizar no se puede actuar ese medio probatorio en juicio. Bien. Lo que dice la Corte Suprema también es, y esto es importante, el Código Procesal Penal reconoce la primacía de las partes para esclarecer los hechos afirmados por ellas mismas. Esto es la contradicción, ¿no? El fiscal dice A, el abogado contradice y dice B. Está bien, la contradicción es entre ellos. Pero no es que el juez de ahí está sentado y bueno, va a dejar pues que hablen todo lo que sea conveniente para ellos, ¿no? O cuando hace preguntas sugestivas a un testigo que ha propuesto y la otra parte no objeta. 1, 2, 3 preguntas sugestivas cuando no debe hacer. Algunos dicen, no, el juez no tiene que participar porque si no objeta la otra parte, el juez no puede hacerlo de oficio. El detalle es, como dice la Corte Suprema, el, el juez no está ahí simplemente como adorno, sino está para conducir el debate. ¿Puede hacerlo de oficio? Sí. ¿Puede intervenir sin que la otra parte lo haga? Sí.
Y no porque se parcializa, sino porque él está dirigiendo un debate donde cada uno de los sujetos procesales debe cumplir de forma adecuada sus funciones. Hasta el punto que si uno lee el 385, el juez puede incorporar de forma excepcional prueba de oficio. Este tema algunos lo debaten y dicen, no, eso es imposible porque ya el juez se está parcializando. Un caso donde se atribuye a una persona el delito de colusión. La acusada va a juicio y ella indica que su esposo, en ese entonces ya era su ex esposo, porque a raíz de estos hechos ella llega a divorciarse. Pero su esposo le señala que iba a constituir una empresa, donde ella le pone como gerente general. Bueno, ella dice, perfecto, no hay problema, yo le hace firmar los documentos, se van a la notaría para la constitución y todo. Y cada vez que realizaban un trámite, obviamente necesitaban la firma de ella. Y su esposo le decía que firme unos documentos y ella firmaba. Resulta que esa empresa había participado en una licitación pública donde se determinó la concertación con los funcionarios. Y como en los documentos aparecía la firma de ella, el fiscal lo acusa por colusión. Llegado el momento, en ninguna parte de la acusación, ni el fiscal ni la defensa solicitan eh, o presentan como testigo al esposo. Llega al juicio, ella comienza a rendir su declaración y dice que todo le hacía firmar su esposo. Hay testigos que van y dicen que a la esposa no le habían visto en estas reuniones, sino al esposo. Termina la actividad probatoria, el fiscal se le pregunta si tiene prueba excepcional, dice que no, el abogado dice que no, entonces la pregunta es, en el debate surgió qué cosa, el nombre del esposo. El juez que hizo, en base a que excepcionalmente puede solicitar una prueba de oficio, se dispone que concurra el esposo. Ahora, eso es, a mi modo de ver, ¿se parcializa? No. En principio porque el juez no sabe qué va a decirle el esposo. Acuérdense que cuando el testigo es presentado por algún sujeto procesal, los sujetos procesales sí saben qué va a decirle el testigo. El juez no sabe qué va a decirle el testigo y no tiene que saber. Si no, lo trae a juicio para que sea interrogado y vea si en efecto tuvo él o no algún tipo de participación, como dice la esposa. Entonces, eso lo puede hacer a pesar que no lo solicitó el fiscal y el abogado, por supuesto. Bien. Y la Corte Suprema finalmente dice lo siguiente, ¿sabe qué? No podemos aceptar así como están todos los plazos que establece la norma. O sea, son criterios rígidos. Simplemente hay flexibilidad. Inclusive la Corte Suprema te dice, cuando se corre el traslado a la otra parte, la acusación, tienes 10 días para que los suelvas. Está bien, y si lo presenta al 10.º día, al día 15.º, se le rechaza. La Corte Suprema dice, en principio sí, pero va a depender de cada caso. Si el caso es complejo, el juez debe aplicar una razonabilidad y darle más plazo. Y fíjense lo que dice, frente a soluciones confusas o incompletas, a solicitudes, perdón, confusas o incompletas, corresponde al juez
de la investigación, en aplicación del esclarecimiento, exigirle una aclaración o de complemento. Bien, entonces, ¿qué significa? Si has presentado la absolución después del plazo que te establece la norma, lo puedes hacer siempre en cuando es un caso complicado. Razonablemente, ¿hasta cuántos días después? Eso va a depender de cada caso. Hay casos bien complejos, hay casos que no son complejos, y va a depender de cada caso que el juez analiza en esta etapa de control y acusación. Chicos, espero no los haya aburrido. Es al menos lo que podemos conversar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No se olviden que no tenemos sesión el 28. Bien. Estaba programado para el 28, pero como les digo, por problemas Tienes que hacer eso. académicos, de quien habla, o situaciones, no problemas, situaciones académicas, no puedo yo el día martes 28. Y lo hemos adelantado para este lunes 27. Bien, a las 6 de la tarde. Tocamos el tema de técnicas de interrogación. Bien, entonces, Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches, disculpe. Es una consulta. He dígame. estado escuchando con atención su ponencia. Buenas noches con todos en primer lugar, disculpen. Y estoy interesado en conocer por su experticia, a efectos de poder nosotros realizar las objeciones. Si usted, huevo la redundancia, por su experiencia en los juicios que ha podido participar, ¿cómo manejarla? ¿Cuál es la forma, a su criterio, más oportuna, porque a veces escucho audiencias por la página web del Ministerio de Justicia y la verdad hay declaraciones que por las objeciones se interrumpen y frustran un poco. Creo que ese es como el abogado de la defensa técnica del imputado lo utiliza las objeciones como un mecanismo, obviamente es un mecanismo de defensa, pero interrumpe, como que se trae abajo la tesis del Ministerio Público. Frente a ese tema quería molestarlo como por su experiencia. ¿Cuál sería su recomendación, por favor? A ver, sin perjuicio que lo vamos a ver las objeciones el día lunes, hay que ver lo siguiente. En principio, las objeciones están permitidas, ¿no? Pero no cualquier objeción, sino las objeciones que establece el código y la dogmática. Segundo, en efecto, hay abogados o fiscales también que objetan sin tener sentido. Y lo que tiene que hacer el juez es decir, en principio, la objeción se presenta antes que contesten la pregunta. Pongamos, y eso, al menos en las audiencias virtuales, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque le hacen la pregunta al testigo y el testigo ya contesta. Cuando ha contestado, el abogado dice, señor, la objeción. Y uno le dice, ya contestó. No, pero lo que pasa es que he tenido problemas, no he podido activar y yo había objetado, pero no me han escuchado, así es que voy a objetar a la pregunta. No, la objeción se presenta antes que conteste. Después que contesta la pregunta, ya no hay objeción a esa pregunta, ¿no? Eso hay que decirle al abogado. Pero si el abogado insiste en eso, insiste en que objeta después que contesta, o también objeta cuando en realidad no procede su objeción, el juez que tiene que decirle,
¿no? El abogado dice objeción. Señor, ¿qué tipo de objeción? Y en ese momento el abogado no sabe qué tipo de objeción, simplemente objeta por objetar. Y si no te dice el tipo de objeción, en primer término hay que instruir en el primer acto que realiza. E instruir en el sentido, señor abogado, si usted va a objetar, tiene que decir el tipo de objeción. Ojo, no te estoy pidiendo que fundamentes tu objeción, te estoy pidiendo el tipo de objeción. Y si sigue objetando y uno le pregunta el tipo de objeción, se le advierte. Y si no, se le dice que se le va a sancionar administrativamente porque la ley orgánica establece. Y peor, ahí el abogado ya se pone un poco faltoso porque dice me está recortando mi derecho de defensa. Bien, cosa que no es así. Y la idea no es que el juez comience a hacer un monólogo con el abogado o con el fiscal. No, no es que el juez va a estar boca a boca con el abogado del juez, el fiscal, porque ahí pierde autoridad. Y si el juez pierde autoridad en la audiencia, olvídate, esa audiencia va a ser un desastre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Señor abogado, una llamada de atención, dos llamadas de atención, la siguiente te amonesto, la siguiente te multo y la siguiente te expulso, te saco del juicio. ¿Ha sucedido casos? Por supuesto. O si no, al fiscal, no te puedo multar, no te puedo amonestar, simplemente comunico a control interno de la fiscalía, comunico al presidente de Junta de Fiscales para que pueda disponer que cambien al fiscal. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto. Tú eres el director de debates. El día lunes les voy a pasar un video donde un juez boca a boca se comienza con el abogado. No, no podemos llegar hasta ese nivel. Uno, por respeto al público, y dos, por respeto a los sujetos procesales y por uno mismo tiene que hacerse respetar. ¿No? Pero eso sí, tampoco el juez pues es un dios que va a hacer de forma arbitraria todo lo que él considera pertinente, sino simplemente lo que está en el código. Aplicas la norma. Tenemos casos, se ha presentado casos así, y no, ya sabe que como tenemos la posibilidad de apagar el micro, te apagas el micro, te apagas el micro. Y no le vamos a dar autorización hasta que usted no se comporte. Le activas el micro y comienza a seguir hablando, se le apaga el micro. Y si es presencial, sabe que no le damos el uso de la palabra. Si sigue así, amonesto. Sigue así, amonesta. Multa. Y finalmente lo expulsas. ¿Bien? Esas técnicas lo vamos a ver el día lunes. Pero en principio, el juez no debe estar en un enfrentamiento directo con el abogado ni el fiscal. Eso es la regla, al menos. Y como les dije hace un momento, los abogados y los fiscales saben cómo son los jueces. Si saben que el juez es así, y yo les aseguro que no hacen un show en el juicio o en una audiencia que puedan tener. Bien, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor, por su explicación, muy amable. Bien. Bien, chicos, entonces nos vemos el día lunes, 6 de la tarde, ¿sí? Buenas tardes con todos.